Algunos creían que era solo una creepypasta. Algunos aseguraban que estaba parcialmente inspirado en una criatura mitológica antigua que iba cambiando con el paso de los años, tratando de asemejarse lo más posible a un ser humano. Y otros hablaban de él como un ser real que había aparecido en este mundo, invocado o creado quizás por la conciencia colectiva. Tantas personas, creyendo tan fervientemente en él, lo invocaron en este mundo como si fuera una especie de tulpa. Tantas supuestas pruebas de su existencia no eran del todo fiables, es decir, las imágenes y los videos son fáciles de falsificar. Pero ¿qué hay de un esqueleto? Hoy les contaré la historia de cómo encontré el cadáver de Slenderman. No soy un hombre muy sociable. De hecho, siempre que me es posible, intento perderme en las arboledas aledañas a la ciudad. Estar aquí, pese a los peligros que eso representan, sigue siendo mejor que el ruido de los autos y los gritos de la oficina. Quizás por eso incluso un ser tan increíble como Slenderman prefiere estar lejos de la sociedad humana y quedarse en los bosques. Con las habilidades que muchos aseguran que posee, seguramente podría dominarnos sin problemas, sobre todo por un importante detalle que más adelante revelaré. Aquella fría mañana de noviembre me encontraba en uno de mis paseos matutinos. Aprovechando que era fin de semana, caminé por horas, pero increíblemente no vi a ningún animal en el bosque. No, fue más que eso. Tampoco había ruido en aquel sitio. Claro que en invierno los animales prefieren resguardarse de las bajas temperaturas y solo salen si es absolutamente necesario, pero en todo el tiempo que estuve allí no vi ni siquiera una liebre. Disfruto del silencio, pero tras llevar casi 2 horas escuchando solo mi propia respiración, comencé a ponerme realmente nervioso. Casi estuve a punto de darme la vuelta y regresar por donde vine, pero entonces, entre el hermoso manto blanco de la nieve, vi algo que resaltaba demasiado. Era algo alargado que se encontraba tirado en el suelo. Era oscuro, por lo que supuse que aquello no pertenecía al bosque. Más intrigado que nervioso, me acerqué hasta aquello. Pero, con cada paso, mi valor se desvanecía. Mi corazón comenzó a latir velozmente. Podía escucharlo en mis sienes. Aquello tenía la apariencia de un humano, pero era demasiado grande. Aún así, y pese a lo extraño de aquello, cuando noté que llevaba un traje negro, corrí a toda velocidad para, según yo, ayudarlo. Si es que aún estaba vivo. Removí la nieve que tenía encima, pero cuando vi su rostro, el horror de aquella imagen me hizo proferir el grito más largo, aterrado y estridente que jamás había escuchado. Retrocedí con mis palmas y talones hasta chocar contra un árbol. No podía creer aquello. Ver un cadáver por vez primera es una experiencia horrible y hasta traumática. Pero ver el cadáver de un ser mitológico es algo aún más impactante, sobre todo por su horroroso aspecto, tan similar al de una persona. Me quedé hiperventilando, mirando ese cadáver con ojos como platos, pero al final logré levantarme y acercarme hacia aquello que por sus ropas, tamaño y apariencia debía ser el legendario Slenderman. A medida que se desvanecía el miedo, la incredulidad comenzó a hacerse presente. Miré en todas direcciones, tratando de encontrar una cámara escondida o algo, pero estaba claro que yo estaba solo allí. Llegué hasta donde estaba aquel cadáver y noté cosas que había ignorado en un primer momento por el miedo. Lo principal era que, increíblemente, Slenderman tenía cuencas y algo como una boca, pero su mandíbula estaba soldada al resto de su cráneo.
por lo que dudo mucho que pudiera abrirla. Aún así, lo que más me impactó fue saber que a pesar de no mostrar rasgos en el rostro mientras estaba con vida, Slenderman sí que debía poseer globos oculares. Quizás se encontraban cubiertos por una delgada capa de piel para protegerlos, o tal vez era ciego y mantenía los párpados cerrados. No sabría decirlo. No puedo creerlo, me dije, absolutamente maravillado y aterrado. Dirigí mis manos hasta mis bolsillos, pero al palpar sobre estos, recordé que siempre salgo sin mi celular, pues, pese a la pésima recepción del bosque, los mensajes de texto de mi trabajo jamás dejan de llegar. Maldije, pero no estaba demasiado lejos de la ciudad, y llegar hasta allí no era realmente difícil, pero debía apresurarme. Aún no era tarde, pero el tiempo apremiaba. Debía ser el primero en mostrárselo al mundo. Pero cuando me di la vuelta para regresar por donde vine, me detuve en seco. Mis ojos estuvieron a punto de salirse de sus cuencas, y mi corazón se detuvo por completo. Allí, justo encima de mis huellas, se encontraba un ser alto, de piel pálida, vestido con un traje negro y sin rasgos visibles en su rostro. Era otro Slenderman, o quizás era el Slenderman verdadero. Aquella cosa se quedó totalmente quieta, pero su rostro claramente apuntaba en mi dirección. El terror más absoluto me invadió. Di media vuelta para tratar de escapar de aquello, pero al mirar en esa dirección, vi a otros dos Slenderman. Volví a gritar, pero esta vez sonó más como un quejido de profundo dolor. Miré a mi izquierda y luego a la derecha, pero no corrí en ninguna de estas direcciones, pues estaba rodeado por docenas de Slenderman. Mi corazón estuvo a punto de reventar. Mi vista se estaba nublando por el miedo. Sudaba y me temblaban las piernas al mismo tiempo. Me sentía atrapado, mucho más que en la ciudad o en cualquiera de las asquerosas reuniones de la oficina. Y por vez primera, maldije no estar allí. Aquellos monstruos comenzaron a estirar sus manos en mi dirección. Pensé que era mi fin, pero sus extremidades me ignoraron y fueron directo por su semejante. Todos lo tomaron de un sitio distinto, y entonces creí que quizás se lo llevarían. No fue así. Todas y cada una de las manos tiraron con fuerza del cadáver. Lo hicieron pedazos de un segundo a otro. Luego sus brazos regresaron a la normalidad, llevando consigo un trozo del Slenderman muerto. Y luego aquellos seres abrieron algo como una boca espantosa, con un chasquido que me hizo pensar que algo se había roto. Acto seguido, comenzaron a devorar lo que habían agarrado del cadáver. Grité y chillé, y no solo por el miedo. También gritaba para tratar de opacar el sonido que se producía al mascar los huesos de ese cadáver. Con miedo, pero movido por la adrenalina, salí corriendo en dirección del Slenderman que había aparecido por el camino que utilicé para llegar a ese maldito lugar. Pasé por un lado de este. Para mi fortuna me ignoró, o estaba muy ocupado comiendo para hacerme caso. Corrí tan rápido que logré salir del bosque en menos de una hora. Al pisar el asfalto de la carretera, me sentí a salvo. Coloqué mis manos en las rodillas y respiré profundo, tratando de recuperar el aliento. Pero como si algo me llamara, me di la vuelta por un instante. No debía hacerlo, porque al ver de nuevo en la dirección del bosque, pude ver a docenas, o quizás cientos de Slenderman en aquel lugar, todos con esa extraña boca deformada que parecía una sonrisa malévola y horrible. Comencé a correr de nuevo, y esta vez
No miré atrás ni me detuve hasta llegar a mi casa. Como lo deben suponer, jamás regresé al bosque y jamás lo haré. Y no solo porque ahora sé que Slenderman existe, sino por algo aún más horrible y peligroso. Slenderman existe y hay cientos o quizás miles de ellos.